Grabar esto. Listo, entonces, bien. No sé cuántos ya han estado desde el inicio, pero vamos a hacer un refresh de todo. Vamos a recapitular. ¿Cómo se diría la palabra? Vamos a ver absolutamente todos los temas, ¿ok? No me sale ahorita esa palabra. Recapitularizar. No sé si lo dije bien, pero vamos a ver absolutamente todo nuevamente, ¿ok? Hemos visto estructura de mercado. ¿Para qué nos sirve la estructura de mercado? ¿Quién me dice? ¿Para qué nos servía la estructura de mercado, chicos? Para conocer la dirección. Muy bien. Ok. Paso número 1, entender la dirección. ¿De qué nos sirve entender, estar frente a la gráfica si no sabemos hacia dónde vamos? Si no sabemos si voy a comprar, si voy a vender. No sabemos si estoy en un impulso, estoy en un retroceso. No sé cuál es la dirección. Para eso se tiene que dominar la estructura. ¿Ok? La estructura de mercado es básicamente tu punto de inicio, tu punto de partida. Darle sentido a la dirección. Si esto falla, probablemente todo lo demás falla. Porque es la estructura, es la base de todo. ¿Ok? Si falla tu estructura, se cae todo. Entonces, Diego, eso significa que 100% siempre va a ser, si es que yo atino a la estructura, siempre va a ser correcta mis entradas. No, probablemente no, porque como ya les dije en algún momento, esto no se trata de que sea 100% efectivo, se trata de que tus probabilidades siempre sean mayores, porque es un negocio de probabilidad. El trading es comercializar a base de probabilidades. Y mientras más detallado y más claro estés dentro de tu estructura, mucho más probabilidades vas a tener de tener la dirección correcta. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Qué viene después? La oferta y la demanda. ¿Qué es lo que interpretaban ustedes por oferta y demanda? ¿Para qué nos servía entender la oferta y la demanda? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice, chicos? Ya tengo clara mi dirección. Muy bien. Para ver si está en control los compradores y los vendedores, comprar barato y vender caro, zonas de reacción y mitigación, zonas de reacción, perfecto. Las zonas de oferta y demanda es para entender primero quién está en control, si ya sean los compradores y los vendedores, y una vez yo tenga clara cuáles son mis zonas de interés, mis zonas de negociación, pues yo voy a saber básicamente en qué momento comprar. Yo ya sé si es que estoy en una estructura alcista, voy a comprar. Pero ¿en qué momento debo comprar? Debo comprar en las zonas baratas. ¿Ok? Y obviamente dentro de esas zonas baratas voy a tener zonas importantes que básicamente son las zonas de demanda. Viceversa, prácticamente lo que es en oferta, ¿no? Si estoy en una estructura bajista y sé que yo debo vender, tengo que saber dónde voy a vender. ¿Dónde voy a vender? Pues en las zonas caras. ¿Y qué tengo en las zonas caras? Pues tengo zonas de interés que van a ser nuestras zonas de oferta. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Estamos todos hasta ahí? ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que entendemos nosotros después de eso? Pues hemos venido a hablar sobre los conceptos de liquidez. ¿Qué entendemos por liquidez? ¿Quién me pone ahí en el chat? ¿Qué entendemos por liquidez? Lo que mueve el mercado. ¿Qué más? Es el imán. ¿Ok? ¿Qué más? El combustible, esa palabrita es muy importante, el combustible, el dinero expuesto. Muy bien, perfecto, perfecto. Bien, la liquidez básicamente es lo que permite que se generen los movimientos en el mercado. ¿Ok? Es esa gasolina, es ese combustible que permite que se dé o se desarrolle el precio, ¿no? Que se creen los movimientos dentro del mercado. Entonces, ¿qué es lo que yo tenía que entender? Pues que obviamente para nosotros tomar ciertas entradas o tomar posiciones, debemos tomar movimientos correctos. ¿Cuáles van a ser esos movimientos correctos? Pues los movimientos que han manipulado cierta liquidez. Nosotros ya aprendimos a interpretar qué zonas o qué tipos de liquidez se exponen en el mercado. Pues, movimientos de mínimos o máximos que no han creado nuevas estructuras o máximos iguales, mínimos iguales, liquidez tendencial, ¿ok? Entonces van a haber diferentes maneras que el precio va a manipular, ¿ok?
¿ok? Dentro del mercado, esa liquidez, y nosotros tenemos que aprovechar ese tipo de tomas de liquidez para crear los nuevos movimientos. Es ahí donde nosotros siempre vamos a tener como regla esperar la toma de liquidez para una posición de entrada. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí, chicos? Sí, pónganme ahí en el chat. Hemos visto esos 3 temas, súper sencillo, súper básico, entenderlos. Ahora, a la práctica, pues hay que trabajar para ello, ¿ok? Para dominar el tema. Listo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a armar el rompecabezas. Ya, Diego, ya definí estructura, ya definí oferta y demanda, ya definí la liquidez. ¿Qué hago? ¿Cuál es el proceso? Entonces, aquí como ustedes ven, pues vamos a hablar sobre cómo vamos a tomar una posición de entrada y qué es lo que yo voy a ir tomando en cuenta de acuerdo a estos 3 conceptos. ¿Ok? Entonces, a partir de aquí, lo que yo tengo que tener en cuenta es, primero, yo cuando estoy frente a una gráfica tengo que determinar qué cosa, la estructura. Ya lo hemos visto. Punto número 1, la estructura. Definir la dirección. Yo puedo estar dentro de una estructura bajista y pues defino la dirección de ventas o la oferta en control, como muchos pueden decir. Si yo estoy en una estructura alcista, pues ¿quién es el que está en control? La demanda, y obviamente pues va a prevalecer las compras. Entonces mi dirección o es alcista o es bajista. ¿Listo? Ahora, ¿qué más tengo que entender? Pues debo interpretar mi último movimiento. ¿A qué me refiero cuando yo debo interpretar el último movimiento? ¿Quién me pone ahí? ¿A qué me refiero cuando yo debo interpretar el último movimiento? ¿Quién me pone ahí? Rango operativo. Muy bien. El último fractal. Perfecto. Listo. Eso es lo que yo tengo que interpretar. ¿Por qué, Diego, tú eliges un rango operativo, el último fractal? Porque de hecho es el último movimiento que se ha dado en el mercado. Y ya sabemos que dentro de un rango operativo vamos a encontrar 2 cosas, o un impulso o un retroceso. Si yo ya sé que estoy en una zona de retroceso, pues voy a saber qué hacer, ¿no? Por ejemplo, si estoy en un impulso bajista, vamos a suponer que estoy en un impulso bajista y estoy en zonas caras, ¿qué voy a hacer? Voy a vender. Si estoy en un impulso que va a iniciar el retroceso, puedo operar la corrección de mercado. ¿Ok? Tengo que interpretar cuál es esa zona. Porque dentro de este rango operativo, yo voy a tener ¿qué cosa? Mi zona cara y mi zona barata. A partir de ello, yo voy a saber qué hacer dentro de este rango. No me interesan los otros movimientos anteriores. Yo ya supe, ya interpreté la dirección, ya analicé cómo se fueron dando los movimientos. Ahora lo que me interesa es entender este último movimiento y ver qué puedo hacer a partir de este último movimiento. Y ojo, hablo de diferentes temporalidades. ¿Qué más teníamos que entender a nivel estructural? Que todos los movimientos siempre van a prevalecer desde la estructura mayor hasta la estructura menor. Entonces, yo voy a definir la dirección y el último movimiento desde la estructura mayor hasta la estructura menor. ¿Qué tipo de temporalidades tenemos? Tenemos las temporalidades mayores, que puede ser semanal, pongo acá como week, puedo poner diario, o puede ser 4H. Que hay gente que usa 2 días, 8 días, 4 días, 12 horas, 8 horas, sí. Pero para no complicarme, yo uso esas 3 como temporalidades mayores. ¿Qué más? Temporalidades medianas. ¿Cuáles son esas temporalidades medianas? 15 minutos, perdón. 1 hora, 15 minutos. Para mí. Son las 2 temporalidades medianas que yo utilizo. Que hay gente que utiliza temporalidades de 30 minutos, de 2 horas, de 10 minutos, también es válido, ¿ok? Pero, nuevamente, enfóquense en lo posible en la menor cantidad de temporalidades. Alineen pocas temporalidades porque realmente pues, no necesitan alinear muchas temporalidades. Ya les voy a ir explicando un poquito más de ello. ¿Listo? Ahora, tenemos la temporalidad pequeña. ¿Qué temporalidades pequeñas o
las más bajas que yo puedo tener. Pues puedo tener 5 minutos, 1 minuto. ¿Va? Hay gente que usa segundos. Sí, no es tan necesario. ¿Okay? No es tan necesario. De hecho, tienes mucha información ya en 1 minuto. Creo que también tienes muchísima información en 5 minutos. Hay gente que usa 3 minutos. Hay gente que usa 2 minutos. También es válido. Sin embargo, si me preguntas a mí, esas son las temporalidades que yo uso en temporalidades pequeñas. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí? Voy a poner esto por aquí para que lo tengan. Pónganme en el chat si estamos claros hasta ahí. Todo claro. Muy bien. Entonces, nuevamente, defino la dirección, defino el último movimiento, mi último fractal, el último rango operativo. Ya tengo mi máximo, ya tengo mi mínimo. ¿Qué hago ahora? Ya lo hice en diferentes temporalidades. Pues ahora lo que yo voy a hacer es encontrar mis zonas de interés. ¿Ok? Mis zonas de interés. Por ejemplo, estamos dentro de un fractal bajista. Mi último máximo, mi último mínimo. ¿Okay? Imagínense que esto viene nuevamente de un movimiento bajista. ¿Ok? Tengo mi último máximo y tengo mi último mínimo. ¿Qué debo interpretar aquí? Pues debo interpretar y saber cuáles son mis zonas de interés. Ya sabemos que nosotros marcamos nuestras zonas de interés, nuestras zonas de oferta o nuestras zonas de demanda como order blocks. ¿Okay? Muchos de nosotros ya sabemos marcar order blocks. De hecho, en la sesión que hablamos sobre oferta y demanda, vimos cómo mapear los order blocks. ¿Listo? Ahora, ¿cómo yo voy a saber diferenciar dónde está ubicada mis zonas de oferta? ¿Quién se acuerda del concepto? El 50%, nuevamente. Todas las zonas de ofertas válidas van a estar ubicadas en las zonas premium, en las zonas caras. Esta zona del 50% va a ser mi zona de equilibrio, ¿okay? Que significa que el fractal o el movimiento ha sido equilibrado o es un fractal eficiente, y por encima de ese 50% va a estar ubicado, ¿qué cosa? Mis zonas caras. ¿Qué significa? Que en estas zonas de oferta yo puedo comenzar a vender. ¿Vale? ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué pasa si yo tengo acá, por aquí un order block y tengo esta zona de ventas? ¿Es válida? No, porque yo ya me puse una regla, que yo siempre voy a vender caro y voy a comprar barato. Siempre voy a vender caro y voy a comprar barato. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí, chicos? Vamos armando el rompecabezas, un paso a paso. Luego esto lo vamos a ver con gráfica. ¿Ok? De hecho, las últimas entradas que se tomaron tanto en euro dólar, y justo acabo de ver tiene una sesión en la cual también me gusta ese ejemplo que voy a mostrarles. Sí, pónganme en el chat, estamos claros, entendible, sí, oferta y demanda, entender. De hecho, acá estamos viendo oferta, vamos a ver ya demanda en breves. ¿Sí? Perfecto. ¿Estamos? ¿Entendido? Buenísimo. Ok, entonces, yo ya tengo un rango. Yo ya tengo un rango operativo, ya identifiqué mis zonas en diferentes temporalidades. Bueno, un momento. Entonces, ¿qué sigue aquí? Aquí hay un paso 3. Aquí hay un paso 3. Muchos tienen la doble opción. ¿Cuál es esa doble opción? Hay algo que se llama entrada por riesgo. ¿Ok? Es que ustedes identifican un fractal máximo y mínimo, identifican la zona de oferta que ustedes quieren, y ustedes tranquilamente aquí pueden colocar su entrada. ¿Okay? De hecho, pueden hacer algo como esto. Para los que operan en temporalidades mayores, ustedes pueden poner una entrada por aquí, más o menos. Ok, eso es una entrada por riesgo. Digo, ¿por qué por riesgo? Muy sencillo, porque tú no esperas ninguna confirmación. Simplemente identificaste la zona de oferta o de demanda y lo único que haces es setear tu precio de entrada, tu stop loss y
nuevamente, no estás buscando ninguna confirmación. ¿Es una entrada por riesgo? Sí, porque esto puede simplemente llevarse tu stop loss. ¿Okay? Pero a eso le llamamos una entrada por riesgo. ¿Okay? Es una entrada por riesgo. Dentro de esta entrada por riesgo, yo puedo refinar esas zonas. Se puede refinar, por ejemplo, estamos en un rango diario y 4H tienes un order block interno. Sí puedo refinarlo, pero sigue siendo una entrada por riesgo. ¿Ok? Sigue siendo una entrada por riesgo. Luego está lo que nosotros llamamos una entrada por confirmación. ¿Ok? ¿A qué se llama una entrada por confirmación? Pues prácticamente está refiriéndose a una confirmación estructural. Pero Diego, aquí yo también he bajado de temporalidad y estoy refinando una zona de diaria a una zona de 4 horas. Sí, pero lo único que haces aquí es bajar tu rango de stop loss. De hecho, minimizar tu riesgo o minimizar la cantidad de pips dentro de tu stop loss. Sin embargo, en una entrada por confirmación, lo que tú buscas como primer punto es una confirmación estructural. ¿Okay? Lo que buscas es una confirmación estructural. ¿Qué significa? Que nosotros vamos a alinear mínimo, o de hecho, vamos a alinear 2 temporalidades. ¿Ok? Vamos a alinear 2 temporalidades. ¿Cómo así vamos a alinear 2 temporalidades? Muy sencillo. Vamos a verlo por aquí. Significa que si yo estoy en una zona diaria, vamos a poner un rango diario, ¿qué voy a esperar? Que una temporalidad menor, una vez el precio mitigue, capitalice la zona de interés que yo tenía marcada, ¿qué es lo que voy a esperar? Que una temporalidad menor se alinee y me cree un cambio estructural. Si yo tengo este rango diario bajista, ¿qué debo esperar en una temporalidad menor? ¿Que esté alcista o que esté bajista? ¿Qué me ponen ahí en el chat? ¿Que esté alcista o que esté bajista? ¿Qué voy a esperar? ¿Que esté alcista o que esté bajista? Vamos, chicos. Que esté bajista, bajista. Ok, todos, bajista. Muy bien, eso es lo que yo tengo que entender. ¿Por qué? Porque si yo bajo a una temporalidad menor, yo entiendo que esto está dentro de una continuación alcista. Entonces, una vez que el precio llega a esta zona, se entiende que aquí se activan órdenes de venta. Para que se genere ese movimiento, ¿qué debo esperar? Debo esperar un cambio de carácter, un cambio de estructura, algo que me diga que va a cambiar la dirección. Es como si ustedes tuvieran un carro, ¿ok? Y estén a 100 por hora o estén en plena carretera. ¿Qué es lo que hacen cuando van por una curva? Simplemente giran, así están yendo, sigan a 100 por hora, giran. No, no giran, pues se van a matar. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bajar los cambios, comenzar a frenar, ¿ok? Girar y ya luego vuelven a acelerar. Lo mismo pasa aquí. Yo no puedo esperar que el precio llegue acá y caiga. No pasa eso. ¿Ok? No pasa eso. ¿Okay? Por eso es que yo siempre busco confirmaciones. ¿Por qué? Porque si es que el precio sigue o ese carro sigue a 100 por hora y yo pongo una venta, es como si yo estuviera simplemente girando el timón. ¿Qué va a pasar? Se va a descarrilar esto. Me voy a matar o voy a tocar stop loss. Lo mismo pasa aquí. ¿Qué debo esperar? Que el precio comience a desacelerar, comienza a cambiar los cambios, giro bien y comienzo a acelerar. Y se da la posición de entrada. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué debo esperar yo? Siempre, siempre debo esperar una confirmación estructural. Diego, ¿cuál es ese orden?
¿Cuál es esa forma en la cual yo debería idealmente? Se los voy a poner aquí. Por aquí. Si yo estoy en un rango semanal o diario, pues busco 1 hora o 15 minutos. Si yo estoy en un rango de 4 horas, yo busco 15 minutos. De hecho, 4 horas y 15 minutos es lo que yo siempre busco. De hecho, son mi relación de temporalidades favorita. Es lo que más me gusta, es la que en realidad más suelo operar. Es mi setup ideal. Ahora, ¿qué pasa si es que yo estoy en 1 hora? ¿Qué busco? 5 minutos. ¿Qué pasa si yo estoy en 15 minutos? ¿Qué busco? 1 minuto. Listo. Estas serían las temporalidades que yo voy a buscar cada vez que yo quiera confirmar. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Estamos claros? Cuéntenme. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? ¿Estamos claros? Si estamos claros, pónganme ahí en el chat. Estamos claros. Va. Ok, ok. Buenísimo. Listo. Entonces, Diego, ya llegó a mi zona, ya me hizo el cambio de carácter, ya me confirmó. ¿Qué hago? ¿Vendo? ¿Vendo como sea? ¿Simplemente apenas hace el cambio de carácter vendo? No. Tienen que entender que nuevamente, internamente les ha creado un nuevo fractal, ¿no? Un máximo y un mínimo. ¿Y qué van a buscar aquí? Nuevamente una pequeña zona de oferta que esté por encima del 50%. ¿Ok? Pero aquí sí tengo que tener en cuenta algunos conceptos. Y uno de estos conceptos de confirmación para nosotros ubicar el POI. ¿Qué es un POI? El punto de interés o la zona de entrada que yo voy a tener para tomar obviamente la posición. Es básicamente tener en cuenta ¿qué cosa? La liquidez. ¿Ok? Como principio básico es la liquidez. ¿Por qué? Nuevamente, ¿qué es lo que pasaría aquí? El carro, ¿qué hizo? Ya giró, ya creó ese cambio de dirección. ¿Y ahora qué debo confirmar? Que el carro tenga el combustible necesario para crear ese movimiento de aceleración, ¿cierto? ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué sería ese combustible, chicos? ¿Qué sería ese combustible? ¿Qué sería ese combustible? Póngame ahí en el chat. La liquidez. La liquidez. Muy bien, muy bien. ¿Me dan un minuto, chicos, por favor? Denme un minuto, solamente un minuto, por favor. Y continuamos. Bien, listo. Ok, chicos, hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Está quedando claro la parte del por qué vamos a buscar liquidez? ¿Por qué? Porque necesitamos un combustible. ¿Ok? Necesitamos un combustible. Y obviamente esa va a ser nuestra confirmación. Ahí les he puesto tres tipos de posiciones de entrada que usualmente se dan. Son las más comunes. La primera, pues obviamente ya se explicó en su momento, es que el precio llega y mitiga la zona de oferta, que básicamente va a ser esta zona.
¿Ok? Y una vez el precio mitiga esa zona, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Va a llegar a una zona de demanda, falla la demanda, toma liquidez. Estamos viendo que este movimiento toma la liquidez y nos crea la ruptura. Este movimiento es válido. ¿Cómo lo llamábamos a este máximo? Un máximo fuerte. ¿Ok? ¿Por qué era un máximo fuerte? ¿Por qué? Porque ha tomado liquidez. Y si este movimiento ha tomado liquidez, por lo tanto es una muy buena zona de interés. ¿Ok? Es una muy buena zona de interés para ser nuevamente como entrada, como un punto de interés, como un point. ¿Qué otro tipo de movimientos vamos a tener? Vamos a tener este movimiento tipo 2, por ejemplo. Un cambio de carácter nuevamente, un movimiento que me crea un nuevo mínimo, pero la pregunta es, chicos, ¿este máximo tomó liquidez, sí o no? ¿Quién me dice? ¿Ese máximo tomó liquidez, sí o no? No. Entonces, si yo tengo por encima una zona de oferta, un order block o una zona de interés, pues básicamente lo que yo voy a esperar es que este movimiento funcione como el combustible. A esto le llamamos el famoso inducement o inducción de liquidez. Entonces, ¿qué va a pasar? Muchos lo que van a esperar es que haya un rompimiento. Aquí están los vendedores, los más ansiosos, los apurados, vamos a llamarlo así, ¿ok? Y ese movimiento lo que va a hacer, lo que tantos buscan acá como oferta, pues a las finales se lleva a esos vendedores, reacciona en la zona de interés y ahora sí me crea el movimiento real, ¿vale? Ese es el tipo 2. Y hay otro tipo de liquidez expuesta que es lo mismo. Tengo un movimiento, un cambio de carácter, un boss, otro boss, que son máximos que no han tomado ninguna liquidez. Todo esto es liquidez expuesta. El precio se lleva todo este movimiento y luego crea esa reacción. Tomó todo este combustible, tomó toda esa liquidez para crear el movimiento real. Este movimiento no es válido, este movimiento no es válido porque no tiene esa aceleración. ¿Por qué no tiene esa aceleración? Porque el precio no ha tomado liquidez anterior. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que tener en cuenta aquí? Toda confirmación primero parte desde un punto de vista estructural. Y número 2, una vez que yo ya tenga claro, siempre debo esperar que el precio o haya tomado liquidez o verificar que haya tomado liquidez o esperar que tome la liquidez para nosotros tomar la posición. Siempre y cuando el siguiente boss tome liquidez. Sí, tal cual, tiene que tomar liquidez. ¿Ok? Tiene que tomar liquidez. De hecho, hay muchos más ejemplos. Por ejemplo, ustedes pueden tener order blocks, pueden tener rangos, pueden tener zonas de oferta, zonas de demanda, que obviamente son order blocks también, pero hay diferentes tipos de esto, que son zonas o rangos incluso que manipulan liquidez primero y luego crean el movimiento. De hecho, les voy a explicar en el euro dólar sobre todo que esto pasó. Y de hecho hice el reel sobre esto. ¿Ok? Entonces, lo ideal y lo que ustedes siempre tienen que buscar es que el precio tome liquidez, como esto de aquí, para crear el movimiento. O por último, ver que ese máximo, esta zona de interés, haya tomado liquidez anteriormente para hacer una zona válida. Ah, ¿te refieres a esto? Como esta zona. Y que se haya dado aquí. Sí, también es una opción que puede haber hecho esto. Pero idealmente, pues, yo buscaría esta zona de extremo. ¿Ok? Muy aparte que también tengo que ver si es que esto me cumple con ciertos imbalances, que si es que me ha creado un buen movimiento fuerte, que ahí sí ya hay algunos otros conceptos adicionales. Pero esto en su, como estructura es lo principal que tenemos que entender. ¿Sí? ¿Quién más tiene alguna pregunta? ¿Te resolví la duda? Aquí básicamente tendrías dos opciones, o esta o esta. Ahí puedes incluso dentro de esa zona buscar una confirmación más, ¿no? Estructural también, ¿no? Ok,
¿Alguien hasta ahí tiene alguna pregunta? ¿Estamos claros, chicos? Pónganme en el chat. Claro. ¿Qué más? ¿Va? ¿Sí? ¿Estamos claros? Buenísimo. Ok. Ok, ahora, ¿qué pasa con el movimiento de compras? Pues de la misma forma. Defino mi estructura, defino mi fractal, mínimo, máximo. Tengo que saber si estoy en un impulso, estoy en una corrección. ¿Ok? ¿Qué voy a esperar? Aquí. ¿Qué voy a esperar? Pues, nuevamente, ubicar mi zona de demanda, ¿no? Voy a ubicar mi zona de demanda. Tengo un impulso, una corrección. Esa zona de demanda, ¿dónde debe estar ubicada? ¿Quién me dice en el chat? ¿Dónde debe estar ubicada esa zona de demanda? ¿Dónde debe estar ubicada? Una zona barata. Muy bien, en una zona discount. Dentro del fractal, dentro del rango. ¿Ok? Luego, ¿qué puedo buscar? Pues tengo que buscar esta zona de demanda y yo puedo tomar una posición de entrada por riesgo. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer hoy por hoy nosotros? Pues siempre vamos a buscar nuevamente las confirmaciones. ¿Y cuáles van a ser las confirmaciones? Ese cambio de carácter que puede actuar como un flip, ¿okay? Que toma liquidez anterior y me crea una zona de interés. Acá están, hermano. Lo voy a poner aquí súper grande. Semanal diario, 1 hora 15 minutos. 4 horas, 15 minutos, 1 hora 5, 15 1. ¿Sí? Sí. Ok. Listo. ¿Cuál va a ser el otro tipo? Nuevo. Un movimiento que me crea un boss, que me crea la inducción, el precio regresa y crea el movimiento. ¿Ok? Sobre todo este tipo de movimientos muchas veces pasa que este fractal, justo este inicio de fractal, nunca corrigió idealmente al 50%. Muchas veces pasa que no siempre corrigió al 50%. ¿Okay? Muchas veces no corrigió el 50%, el precio termina de corregir, se lleva esta liquidez y crea ese movimiento. ¿Ok? Y por último, pues también tenemos este tipo de movimiento. Sí, Alex, estos son muy comunes, de hecho estas son bastante operables, ¿no? Muchas de estas entradas son del libro incluso. Estas también, ¿ok? Tenemos un movimiento que me crea mínimos, que me crean nuevos máximos, pero estos mínimos no tienen mucha liquidez, o perdón, no han tomado liquidez previa, no terminan siendo mínimos estructurales fuertes, y lo que hace el precio pues es tomarlo como inducción, llegar a una zona extrema o de un extremo de un fractal que no había sido mitigado anteriormente y ya me crea el movimiento. Ahora, todo esto pasa porque yo entiendo que desde una temporalidad mayor y dentro de un rango estoy dentro de una estructura alcista. De hecho, yo vengo algo así. Yo vengo dentro de una estructura alcista. Todo esto se está formando dentro de un movimiento alcista. ¿Okay? Por eso, nuevamente, todo tenemos que leerlo dentro de una perspectiva que va de una temporalidad mayor a una temporalidad menor. ¿Ok? Chicos, ¿estamos claros hasta ahí? Pónganme en el chat. ¿Sí? Buenísimo. Buenísimo. Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Sí? En bajista, ¿cómo sería? Lo hemos visto hace un ratito. En bajista sería de esta manera. ¿Sí? Sí. Estos serían los movimientos, ¿sí? Dentro de una perspectiva bajista. ¿Ok? Bajista. Alcista. ¿Vale? Ok, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre esto antes de entrar a la parte
parte de la gráfica. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Sí? Ok, estamos claros entonces. Podemos ir a las gráficas. Podemos ir a las gráficas. CPV en estos setups se dan, es que esto es un CPV, ¿no? Yo puedo tener esta zona que era una zona de oferta por este fractal y me crea una oferta. Es un CPV. Ok, ahora, obviamente, por ejemplo, este movimiento ha tenido que reaccionar a una zona de oferta anterior que funciona como un CPV. Luego tú puedes buscar continuaciones aquí. Ahora, ¿qué tienes que ubicar aquí? Que haya tenido o haya tomado alguna liquidez anterior. Y se van creando las continuaciones. Sigue el mismo setup. Es como si pasaras esto arriba. Claro, sí voy a dar ejemplos gráficos. De hecho, con las últimas entradas. ¿Va? Bien, entonces ya tenemos esta parte simplificada, ya tenemos cómo anclamos, cómo engranamos, se dice así, engranamos, ok, creo que sí, cómo juntamos y armamos este rompecabezas usando estructura, oferta y demanda y liquidez, obviamente teniendo confirmaciones y demás. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a ver algunos pares, por ejemplo, el euro-dólar, nuestro favorito, y que de hecho hoy se dio una entrada interesante que había perdido totalmente la noción de la noticia, no les voy a mentir, pero bueno, nos ayudó en la dirección. Ok, pregunta, ¿cuál es el último rango? Diario, estamos en una temporalidad diaria. ¿Cuál es el último rango? Máximo, mínimo, ok. ¿Sí? Estamos, claro, primero Leo dice algo importante. Primero entendemos la estructura. Estamos claramente en perspectivas de ventas, estructura bajista. ¿Cuál es el último fractal? Muy bien, tenemos este movimiento máximo y tenemos este mínimo. ¿Ok? Tenemos este máximo, tenemos este mínimo. Vemos que el precio tomó liquidez. ¿Sí? Vemos que el precio tomó liquidez. ¿Qué zonas de oferta yo podría tener? Tener este extremo. Puedo tener esta zonita de aquí, que también está interesante. ¿Y qué tengo que darme cuenta? Ah, mira, ¿dónde reaccionó esto? En un CPV o una demanda anterior. Chicos, ¿qué se acaban de dar cuenta en una estructura mayor que les acaba de pasar? ¿No les ha dado un setup? No les ha dado un setup que hemos visto anteriormente. ¿Ok? Ok, no. Recuerda que liquidez también es considerado máximos iguales. No necesariamente tienen que manipular un máximo estructural o una liquidez externa. ¿Va? Entonces, sí, hermano. Voy a enseñarles, voy a hacer un video para ordenar el tema de carpetas y demás, para que ustedes puedan tener las cosas un poquito más ordenadas, que es importante también. ¿Vale? Entonces, voy a guardar esto. Listo. Entonces, ya tienen la gráfica. Lo que voy a hacer es simplemente abrir el árbol y voy a mostrarles cómo quedaría. Así quedaría. ¿Listo? Esa es su gráfica diaria. Vemos que el precio venía de movimientos bajistas. Esto es liquidez, por ejemplo. El precio nuevamente crea una pequeña demanda, reacciona, falla y luego crea un nuevo último fractal. Y tengo esta zona de oferta diaria y tengo esta última zona de oferta diaria. Ok, yo ya tengo mis zonas de oferta. ¿Qué espero? Que el precio
mitigue esas zonas. ¿Ok? Si mitiga esta zona, ¿qué tenía que esperar? ¿Quién me dice? Una confirmación, ¿no? Confirmación estructura. Si no me daba una confirmación, yo podía esperar esta siguiente zona, ¿vale? Yo ya tengo primero mis zonas marcadas. Eso es lo importante, eso es lo más importante, que yo tenga mis zonas marcadas. Número 2, esperar que el precio llegue, ¿ok? Esperar que el precio llegue a las zonas para yo poder tomar una posición de entrada. ¿Qué es lo importante a entender aquí? Que sí, uno puede tomar una entrada por riesgo. Bueno, son 100 pips, no sé si alguien quiere poner 100 pips, que me parece muchísimo. Pero esa puede haber sido una entrada por riesgo. ¿Ok? Esa puede haber sido una entrada por riesgo. Sin embargo, ¿qué es lo que voy a esperar? Yo, una confirmación. Entonces, cuando yo busco una confirmación, si el precio ha llegado a un rango diario, ¿dónde va a ser mi confirmación, chicos? ¿En H1 o M15? Si me preguntan a mí qué buscaría yo, pues yo tranquilamente bajo a M15. No hay ningún problema. A mí me gusta más la estructura de M15. Hay algunos que le gusta una hora para tener una confirmación más fuerte. Es válido, totalmente válido. ¿Listo? Entonces, básicamente este es mi buscar una confirmación H1 o M15. Vamos a bajar a M15 porque de hecho esta es una entrada que incluso yo tomé y se las compartí también en el Telegram. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Listo, voy a una temporalidad menor, 15 minutos. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea de todo esto, chicos? Es que ustedes nuevamente, si ustedes llegan a mitigar una zona de interés, ustedes tienen que tener 2 temporalidades a su favor. No necesitan más. Si son más, en buena hora, pero no necesitan más. Necesitan 2 temporalidades a su favor. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasó aquí? El precio, ¿qué hizo acá? Llegó a una zona diaria, mitigó la zona diaria. ¿Qué me ha creado aquí? Un cambio de carácter. Cumplió mi primera regla, mi primera confirmación. Sí, si mitiga una zona de 1 hora y buscas en 5 minutos, sí. Pero si ha mitigado una zona diaria, 5 minutos no es tan viable. ¿Ok? Cumplió mi primera regla, muy bien. Si cumplió mi primera regla, pues ¿qué voy a esperar? Que el precio se lleve ¿qué cosas? Por ejemplo, este momento de aquí y toda la liquidez que puede ir creando. ¿Qué liquidez tengo por aquí? ¿Ok? Entonces, ¿cuál es mi zona interesante de momento? Es esta. ¿Ok? El precio tiene aquí. Listo. ¿Mitigó la zona o no? Se llevó liquidez. Para los que saben ya de conceptos de balance, bueno, entender que acá el precio podía haber llenado un balance y tenían toda esta zona extrema. ¿Sí? Entonces, termina el precio de llegar y ustedes pueden haber tomado simplemente una entrada acá. ¿Necesitaban más? No, no necesitaban más. Simplemente esperaban el precio. Ahora les pregunto, si es que acá se da una entrada, ¿dónde sería su primer objetivo? ¿Cuál sería su primer objetivo? ¿Qué es liquidez? Este mínimo es liquidez. Porque, ¿qué es lo que yo entiendo? Que este mínimo no me crea un nuevo máximo, termina siendo liquidez débil, un mínimo débil. Muy bien, es un mínimo débil. Entonces, mi primer objetivo en perspectiva de 15 minutos, ¿cuál va a ser? Este. Y podría buscar ahí yo un 1.5. Hay 14 pips.
para muchos es bastante, para otros es viable. Esto ya va a depender de su tipo de operativa. Sin embargo, yo creo que es una entrada en cual podrían refinarla un poco más o podrían haber buscado qué cosa, es el 50% de esta wick, de esta mecha, y han podido buscar algo así. ¿Ok? ¿Cuál hubiera sido su siguiente objetivo? ¿Dónde acaba de mitigar el precio? En un rango diario. Se mitigó en un rango diario. Ok. Uy, perdón. Si fue un rango diario, pues me voy a ir ¿a dónde? Al mínimo diario. Y esto es para los que operan, sí. ¿Por qué? ¿Qué tengo por aquí, chicos? Nuevamente, no se compliquen tanto con temporalidades. Usen 2 nada más. No necesitan buscar más. Okay. Y sigan la estructura mayor. Hasta aquí, ustedes tranquilamente tienen un 1.6 o un 1.12. Cualquiera de las dos. Y si ustedes se van al diario, pues tendrían un 1.55. Claramente aquí ustedes ya deberían haber salido con buenos. Si el trade se da hasta por aquí, sería ideal. Si no se da hasta por ahí, pues no importa, ya sacaron todo este movimiento. Siguiente punto, si ustedes quieren comenzar a tomar parciales y parciales acá, pues yo les recomiendo que valga la pena. Porque si ustedes toman chiquitos por aquí y luego chiquitos por aquí, pues mejor era que cierren todo aquí. Y acá llevaban todo, porque si no, no vale la pena. Tienen que también gestionar de esa manera. ¿Ok? Entonces, ¿qué para mí valdría la pena? Nuevamente, si esto se dio en 15, busco el primer objetivo en 15. Si esto se dio y mitigó en diario, mi siguiente objetivo va a ser diario. O hasta ustedes donde se plantean de acuerdo a su gestión. ¿Vale? Entonces, esto sería la entrada, prácticamente. Que tendrían pues, el trade, de cómo se pudo haber dado y demás, ¿no? Ahora, ¿dónde yo voy a tener mi objetivo hecho? Pues aquí. Ok, listo, ya se dio mi objetivo. Ese ha sido mi objetivo. ¿Se cumplió? Perfecto. Esa ha sido mi entrada. ¿Listo? Ahora, para el que quiso haber buscado una confirmación en un minuto, como lo hice yo, por ejemplo, también. Si el precio mitigó en esta zona, mitigó en esta zona de 15, ¿a qué temporalidad iría? ¿En qué temporalidad iría? M1. Ok. Hay gente que le gusta operar en un minuto, hay gente que no. Yo lo opero porque tengo tiempo, pero hay gente que no puede estar tanto tiempo en el gráfico para esperar muchas confirmaciones. Nuevamente, necesitan solo 2 temporalidades para alinear. Si tienen diario y 15 minutos, 4 horas y 15 minutos es suficiente, chicos. Y podían haber seguido la continuación de ventas, ¿no? Pueden haber buscado ventas por aquí, las cadenas de ventas, entendiendo que, miren, CPVs, y todos estos CPVs que les dieron, los pullbacks para entrar, y se fue armando todo el movimiento. ¿Va? Pero no se compliquen, o no nos compliquemos. No nos compliquemos y simplemente entendamos que necesitamos simplemente 2 temporalidades y como objetivos interesantes, la temporalidad en la que confirmas y la temporalidad en la que mitigas. ¿Ok? ¿Estamos? Ahora, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido un minuto? Un minuto está un poquito más... un poquito más riesgoso, pero tenían lo mismo. ¿Qué esperan? Un cambio de carácter. En este caso, se dio ¿qué cosa? Una zona de demanda, que funciona como un CPV. Tenían un rango que manipula liquidez. Y acá, pues, yo lo que hago es no arriesgarme y tomar esa entrada como rango. ¿Vale? Y la entrada hubiera sido aquí. Bajé de
de 13, de 14 pips a 10 pips. ¿Ya? ¿Qué es un CPB? Es un catalizador de pullback. ¿Dónde hubiera sido mi movimiento? Pues mi primer movimiento en break-even fue el siguiente. No cumplía al 1.3 que yo busco, pues simplemente entro en break-even. Una vez que entré en break-even, ¿hacia dónde me hubiera ido? A 15, ¿no? ¿Cuál era el mínimo de 15 o la liquidez de 15 que yo esperaba? Esto, que era 1.6. Si no, o hasta dónde yo debería haberme ido, hasta diario, por último. Y así voy de 1 a 15, de 15 a diario. ¿Va? Preguntas hasta ahí, chicos. ¿Quedó claro? Armamos todo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Consulta. ¿Se entendió o me dejé entender? ¿No? ¿Me dejé entender? Me dejé entender, chicos. Sí. Entendido. Ok, entonces esto es lo que deberían siempre hacer, tal cual. Ahora, ¿qué es lo que pasó hoy? ¿Qué es lo que pasó hoy? ¿Yo qué tenía? Tenía una zona de demanda que no había terminado de ser mitigada, que era esta. De hecho, esta había tomado liquidez y era una zona interesante, que crea todo este momento y era una posible zona de reacción. Ahora, esta demanda tiene control. No necesariamente, no creo que tenga el control suficiente para subir, a menos que, bueno, pase algo interesante, pero era una zona para ver una posible zona de reacción y aprovechar una posición de compras, ¿ok? Era aprovechar una zona de posición de compras. ¿Qué es lo que esperé aquí? Pues si llegó a 4 horas, ¿qué deberían haber esperado? Pues 15 minutos. Y en 15 minutos se dio un cambio de carácter por aquí. Okay. Y tienen una zona de interés por aquí. Si no me equivoco, ha sido esta creo que es la que les mandé. Una zona de demanda. Ok, entonces aquí se pudo haber aprovechado todo este movimiento de compras y aquí es donde se dio todo ese movimiento de compras. Que probablemente corrija hasta zonas un poco más caras dentro de este rango total. ¿Okay? Ahora, esta zona es 4H, 15 minutos. ¿Necesitan más temporalidades? No. Suficiente alinear 2 temporalidades. Céntrense en 2 temporalidades. Encuentren un solo setup. Mientras se enfoquen en una sola cosa va a ser mucho mejor. Mientras más simple lo hagan, va a ser mucho mejor. ¿Estamos de acuerdo? Me cuesta escoger los order blocks en temporalidades menores y por tener un stop bajo a veces. No manejes todavía stop bajos. Backtestea, pero si vas a operar, pues opera en movimientos que te sientan más cómodo. ¿Okay? Entonces, no vale de nada usar 2, 3 pips de stop loss si uno termina frustrándose. ¿Okay? Usa 2, 3 pips de stop loss cuando domines 10 pips, 15 pips, 20 pips. ¿Okay? Todo es una cuestión de perspectiva. ¿Okay? Todo es una cuestión de perspectiva. Sí, está de moda usar stop loss bajos porque te permite tener un ratio riesgo-beneficio mayor y es válido. Pero primero hay que aprender a manejar primero los setups, aprender a elegir un order block correcto. Una vez que ya aprendo a elegir order blocks correctos, aprendo a refinar. Si aprendí a refinar, ok, comienzo a tomar las posiciones de entrada. Pero todo esto es práctica. Todo esto es práctica. Okay. Ahora, ¿cómo escoger los order blocks en temporalidades menores? Por ejemplo, aquí se dio un movimiento de 1 minuto. ¿Dónde se dio el cambio de carácter? Aquí. ¿Cuál es el mínimo que me tomó liquidez? ¿Ok? Este movimiento, ¿dónde mitiga? En esta noche.
Y este movimiento internamente, porque ya no puedo bajar la temporalidad, esto ya es un poquito más refinado, tengo esta zona. Y la única zona libre que yo tengo es esta mecha. Y de hecho esta mecha se toma la liquidez interna que tenemos por aquí. ¿Ok? Ahora, si no se querían complicar tanto, pues agarraban toda esta vela, aquí está, todo este movimiento, y ahí tenía la entrada. Un minuto. ¿Hasta dónde se hubieran ido? Hasta el siguiente movimiento que falla en crear un nuevo mínimo, que sería este. Y ahí estaba su entrada. ¿Okay? Para mí en realidad fue más o menos aquí. Hasta aquí. Y hasta aquí. ¿Ok? Eso lo mandé al canal. Pueden verlo incluso. Está ahí. Y esa era su entrada. Nuevamente, mitigo en 4 horas, 15 minutos. De 15 minutos me estoy yendo a 1 minuto. No lo tengo claro. Setups. El setup es encontrar tu paso a paso. ¿Okay? Mi setup es el siguiente. Es buscar una zona de 4 horas o diario. Confirmar en 15 minutos. Buscar liquidez. Y tomar la entrada. Ya sea compra o no. Ese es el setup. La configuración de su entrada. Chicos, ¿me dejé entender? ¿Hasta qué hora es bueno dejar una entrada por temas de spread? Depende. Yo intradía cierro casi todo en sesión. Si dejo un pequeño lotaje, lo dejo correr sin problemas. No me interesa por el super spread. Porque lo dejo en break-even. ¿Ok? Preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Nada. No. No, porque, bueno, el movimiento está muy extenso. No abre tampoco mucho super spread en el tema de las cuentas de fondeo. En cuentas personales, como en mi caso en Easy Market, sí, a veces abre y me ha botado, pero no usualmente dejo correr muchos trades, a menos que hayan sido desde movimientos diarios, semanales, dejo correr movimientos interesantes, o sea, que realmente vea que tenga una proyección interesante. Pero los dejo por puro gusto, en realidad, para entender y ver cómo se cumple el movimiento, porque yo aquí 1.7, 1.6, yo ya salí con 80%, 90% de parciales. De nada, Cintia, qué gusto. Bueno, chicos, me dejé entender, se entendió, quedó más claro, se entendió el proceso de paso a paso. Hay una entrada con, de hecho, 30 para los que esperan esto. Justo lo estoy viendo con Andrés. Esto lo vimos en una sesión que hicimos. Por ejemplo, nuevamente, un rango diario. ¿Cuál es mi mínimo y mi máximo? ¿Cuál es el mínimo fuerte que toma liquidez? Todo este es un solo movimiento. Okay, todo eso es un solo movimiento. ¿Qué voy a esperar yo? Si estoy acá, ¿van a seguir el impulso o qué pueden esperar, chicos? O el retroceso. A nivel estructura. Esta es mi zona barata, mi zona cara. ¿Qué van a esperar ustedes? ¿Operar qué cosa? ¿El impulso o el retroceso? El retroceso. De hecho, para ir entendiendo incluso. ¿Ok? Nuevamente, estoy en una zona diaria o un CPB diario, que me voy a ir 15 minutos. ¿Qué pasa aquí? Miren, mitiga la zona, me cambia de carácter. Ojo, que aquí ya no estoy operando impulso, estoy operando un retroceso. Me cambia de dirección
me crea otro movimiento. ¿Recuerdan esto? Liquidez fractal no corregido al 50%, llega a la zona de oferta y me crea el movimiento bajista. ¿Bien? Esto ha sido hoy para los que operan este índice, que es un S30. Entonces, yo operaría una corrección. ¿Hasta dónde podría operar esa corrección? Hasta el 50% del fractal o hasta una siguiente zona de demanda para seguir la continuación alcista. Va, chicos. ¿Me deja entender? Cuéntenme si está todo claro. Buenísimo. Buenísimo. Ok. Listo. Si está todo claro y si ha quedado todo muy claro, pues bueno, vamos a cerrar esta sesión y obviamente pues agradecerle a todos ustedes por estar conectados aquí en una sesión que he tratado de hacerla con la finalidad de que ustedes ya tengan, ¿qué cosa? Pues todo este temario, que lo practiquen 1000 veces, todo esto se va a subir a YouTube, va a quedar totalmente gratuito para ustedes.